Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a iniciar nuestra escuela dominical y vamos a comenzar con una lectura bíblica y con una oración. Dice la palabra del Señor en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué hermoso salmo que nos habla del deseo de estar en la casa del Señor. Un salmo que nos habla de la sed de Dios, del anhelo de nuestro corazón, de esa comunión que queremos tener con Él. Y habla de un recuerdo. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Tenemos bellos recuerdos. Durante esta semana, nuestra hermana Sandra compartía el culto que tuvimos, el culto vaquero, y lo escuchamos todo, de principio a fin, lo escuchamos y estuvimos alegrándonos y meditando y acordándonos, y hay un anhelo por estar en la casa de Dios. Yo sé que falta poco, yo sé que el Señor va a ser misericordioso con nosotros, con la misma humanidad, y nos va a dar el deseo de nuestro corazón de entrar por la casa de Dios, a la casa de Dios, con voces de alegría y con alabanza, como dice este salmo. Y hay una pregunta que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No se desesperen, hermanos. Pronto estaremos nuevamente en la iglesia para alabar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre, delante de ti estamos, nos presentamos ante tu presencia y te damos gracias porque podemos unirnos como iglesia en esta ocasión y podemos darte honor, podemos darte gloria y queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor. Tú conoces la condición en la que estamos, tú sabes, Señor, cómo nos encontramos. Tal vez algunos están ya desesperados, tal vez unos están inquietos, con temores, pero Señor, tú eres nuestro escondedero fiel. Podemos ir a ti, podemos llegar a tu presencia, podemos escondernos en ti, Señor. Y estamos, Padre Santo, con el deseo de regresar a nuestra iglesia, a adorarte, a glorificarte, a escuchar tu palabra, a que nuestros niños sean instruidos en tu palabra, Señor. Ese es nuestro deseo. Permite, Señor, que pronto ese deseo se convierta en una realidad de nosotros y podamos estar en tu santuario alabándote y glorificándote. Por lo tanto, lo haremos de esta manera, Señor, desde nuestros hogares, desde nuestras casas, Señor. Alabaremos tu nombre y te glorificaremos. Háblanos, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Dejo lugar a nuestros hermanos, quienes van a estar entonando algunos cantos. Únase, hermano, al canto. Cante también usted. Levante sus niños, que canten también y alaben al Señor, para que estemos listos para cuando regresemos a la iglesia, porque entonces cuando regresemos no vamos a poder ir cantar, porque no tenemos voz para cantar, porque no hemos cantado, pero si nos proponemos y cantamos y alabamos al Señor, vamos a llegar con voz de júbilo a la iglesia. Dios les bendiga. Amén. Amén. Así vamos a comenzar con unos cantos, hermano. Dios les bendiga, buenos días. Es una manera muy extraña de comenzar este año, la Semana Santa, pero vamos a comenzar con este canto que dice, oh, bendigan al Señor, hosana, hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación.
Amén. No sé si Alberto quiere saludarlos en esta mañana. Hola, buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien en sus casas. Los extrañamos y primeramente Dios, nos veremos pronto en la casa de Dios y hay que seguir orando y esperando en el Señor que haga su obra. Amén. Únanse con nosotros, como decía la hermana, únanse a cantar estos cantos con nosotros. Oh, bendigan al Señor, porque Él es digno de loor. Oh, bendigan al Señor, porque Él es digno de loor. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Oh, bendigan al Señor, porque Él es digno de loor. Oh, bendigan al Señor, porque Él es digno de loor. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Hosana, gloria sea a Él, gloria sea la roca de nuestra salvación. Y cuán bello es el Señor, y cuán hermoso es el Señor, y cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Así vamos a entonar un canto más. Es de los himnarios de gloria, el número 30. Lo vamos a cantar un poquito más lento, más solemne, pero me gustan mucho las palabras de este canto y habla de la Semana Santa, de quién es nuestro Rey, de la resurrección de nuestro Señor. So vamos a entonar este canto porque también dice, hay poder, poder y sin igual poder. Estamos pasando como una nación por algo muy difícil en nuestras vidas, pero con el poder de nuestro Señor sabemos que podemos pasar esto y un día estar todos juntos alabando a Dios en la iglesia.
quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús, y quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús, y hay poder, poder, y sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, y sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, y sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, y sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, y sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, y sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Así Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, una vez más. Les mandamos un abrazo, un saludo, y así le voy a dejar el lugar a nuestro hermano Eli y nuestra hermana María, que van a seguir con la alabanza en esta mañana. Dios les bendiga en esta mañana. Me da gusto saludarles, aunque sea de esta forma, esta nueva forma por el momento de hacer servicio. Dios es soberano, no sabemos por cuánto tiempo o porque lo que sé es que nos podemos refugiar en Él, y mientras esperamos podemos brindarle nuestra alabanza completa, sincera, y esperar en Él. El primer canto que vamos a cantar es Dios de lo imposible, porque eso es lo que Él es. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para
soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Amén. El siguiente canto tiene por nombre Al que está sentado en el trono. Él aún está sentado en el trono, en medio de todo el caos, en medio de toda incertidumbre. Estamos siempre con precaución, pero a la vez cuidarnos de que Dios no nos robe, de que el diablo no nos robe la confianza y la seguridad que tenemos en Cristo cuando nos refugiamos en Él. Y este canto así, canten con nosotros ahí donde estén, gócense, que el Señor se goce al oír, al escuchar nuestras voces de donde quiera que estemos. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia
siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que Dios les bendiga, hermanos, y podamos llegarnos hasta que Dios quiera, esperarnos, vernos pronto. Hay un dicho que dice, no sabemos lo que tenemos hasta que lo pierdas. Esta es una de esas cosas que deseo verlos juntos y alabar a Dios en su santo templo, congregados juntos, y pronto lo haremos. Que Dios les bendiga. Le dejo lugar al hermano David. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más aquí en este horario de la escuela dominical. No estamos haciendo como regularmente lo hacemos, dadas las circunstancias, pero hemos querido volver a tocar los temas que marcan las lecciones de nuestro libro de estudios. Y esta mañana abordaremos un tema interesante y también importante, como el de la semana pasada, que hablaba de la sociedad de consumo. Hoy el tema es una sociedad hedonista. Y entonces voy a pedirle a mi esposa que nos haga la lectura de los pasajes bíblicos en los que se basa esta lección. La primera es Filipenses 4, del 11 al 13, y dice a la letra: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y la primera de San Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera Juan 2, 16. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Oremos al Señor. Maravilloso Padre Celestial, en esta mañana nos ponemos delante de ti y te damos gracias por la bondad y la misericordia que tienes para con todos nosotros, porque no han decaído tu misericordia, Señor, y tus maravillas tampoco. Cada día nos sorprendes con tu gracia, con tu bondad, con tu presencia.
Gracias, Señor, porque esta mañana nos permites reunirnos a través de este medio virtual y ser iglesia que te alaba y que te adora, y ser iglesia discípula, que se sienta a escuchar la enseñanza de tu palabra. En estos tiempos difíciles, tu gracia es abundante y tu palabra es luz a nuestro camino. Háblanos, Señor, ilumínanos con tu espíritu y sé tú nuestro maestro por excelencia. Bendice a todos mis hermanos que nos están siguiendo esta mañana a través de este medio. En Cristo, Padre maravilloso. Amén. Una sociedad hedonista. Bueno, primero, ¿qué es hedonista? Hedonista viene de hedonismo, que a su vez es una palabra de origen griego que es hedón, que significa placer. Y el hedonismo era una postura filosófica creada por los griegos en la época posclásica de ellos, y consistía en decir que el máximo bien que una persona podía tener y desear era el placer, era obtener placer, era alcanzar placer. Y entonces se abocaban a la búsqueda del placer. Originalmente los hedonistas eran bastante grotescos en su definición de placer y lo definían únicamente en el área del placer sensual, de los sentidos, del gusto, de lo estético. Entonces, pero después esa postura pues era rechazada por el grueso de la sociedad y entonces se elaboró en avances mayores, más sutiles, y empezaron a hablar de los placeres más permanentes, no solamente la sensualidad, pero la estética y la comodidad. Y en ese sentido, bueno, ellos desarrollaron una serie de principios para discernir entre el sumo placer. Las escuelas griegas hablaban del sumum bonum, que es el supremo bien o el bien máximo que una persona puede buscar. Para muchos era la felicidad, para los hedonistas era el placer. Y ellos hablaban de cómo distinguir un placer bueno de un placer común y corriente. Decía, bueno, el placer es tanto mejor cuanto más duradero sea. Y entonces estaban hablando de un estado, una condición de la persona. 2, dice, la intensidad del placer es menos importante que su permanencia y su pureza. Y entonces ahí desarrollaron dos escuelas, los estoicos y los epicuros. Los estoicos hablaban de la capacidad de suprimir todo dolor, toda insatisfacción, toda incomodidad. Y entonces de ahí surge la palabra de que soportó estoicamente o sufrió estoicamente o tuvo una posición estoica ante el dolor. Quiere decir que estaba suprimiendo la manifestación del dolor. Y entonces para ellos esa era una especie de placer, la ausencia del dolor. Dice, los estoicos también pensaban que los placeres de la mente son en general superiores a los del cuerpo. Y entonces ahí se referían a la tranquilidad, a la paz, a la quietud y todo lo que tenía que ver con paz mental. Y luego, por último, dice, el placer puede ser no solo activo, sino pasivo. Entonces, se está hablando de ausencia del dolor, indiferencia al dolor o al placer inclusive. Esos eran los hedonistas. Todo, el bien supremo era el placer supremo, lo que te da más gusto, lo que te satisface más. Ese es el bien supremo. Y la lección nos lleva a decir que en la actualidad, la sociedad en que vivimos, en donde quiera que estemos, es una sociedad hedonista. Es decir, es una sociedad marcada por los valores del placer, de la comodidad, del lujo. Y entonces, otro autor, William Barclay, lo definió como la sociedad permisiva, porque si te gusta, si te agrada, si te da placer, siempre y cuando no afectes a otros, está bien. Esa era la postura, y es la postura de muchas personas y sociedades en nuestro tiempo. El hedonismo moderno, entonces, dice aquí la lección, es aquello que satisface nuestros deseos,
Es decir, para nosotros y para la sociedad actual, lo bueno es lo que te satisface, lo que te deja contento, lo que te deja complacido. Y entonces estamos definiendo lo bueno como aquello que me gusta. Ahora, nosotros los cristianos sabemos que esa no es la norma. Sabemos que la norma es que lo bueno es aquello que se encuadra, que se enmarca y que está de acuerdo con lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero el hedonista tiene otra postura. Es lo bueno que yo apruebo, o lo que yo apruebo es bueno, y es bueno porque yo lo apruebo. Entonces estamos entrando en una cultura de placer deseable, de lo que me conviene, lo que me acomoda y lo que me agrada y me da placer. El hedonista, dice la lección, se encuentra en una interminable búsqueda de algo para disfrutar. Y esa es la realidad. Uno no tiene más que darle una repasada a la historia de las vidas de las personas y de la sociedad en la que hemos vivido, el tiempo que hemos vivido, y nos damos cuenta que una cosa lleva a otra. Un pequeño placer lleva a un placer un poquito más fuerte y luego más fuerte y luego más fuerte. En mi niñez yo me acuerdo que se hablaba mucho de los marihuanos de la colonia. En otro lugar se hablaba de los zaroleros de la colonia. Y esos eran personas viciosas, jóvenes viciosos que inhalaban el zarolo, con el que se bolean los zapatos, lustran los zapatos, o ya avanzaban a la marihuana. Pero después de ahí se subió a la heroína, a la cocaína, al crack y cosas que ahora están fuera de mi comprensión porque son drogas nuevas de las que yo no he estudiado. Pero eso nos enseña que el placer es cada vez más demandante. Y la persona que acepta el placer como lo bueno a buscar para su vida, entonces se va a encontrar en una búsqueda interminable de mayores placeres. Y luego eso lleva incluso en la línea moral a actos inmorales, a pecados, y pecados que ahora han adquirido estatus en la sociedad, que son tolerados o que son incluso legislados como legales para satisfacer el gusto de un grupo de la sociedad. Y entonces, en cierta manera diríamos entonces que la postura de que el placer es lo mejor, hedonista, es una postura de caer en una vorágine, en un remolino descendente que cada vez nos hunde más en la búsqueda de placeres. Y eso mismo hace a la persona egoísta. ¿Qué pasa en la casa cuando el muchacho, Dios no lo quiera, empieza a consumir drogas? Bueno, el dinero empieza a desaparecerse, alguna que otra joya empieza a desaparecer, alguna cuestión de valor. Y entonces, ¿por qué? Porque tiene que gastar para poder consumir y sentirse satisfecho. Y eso lo hace egoísta. Es decir, las personas hedonistas son personas egocéntricas. Construyen su mundo centrado en ellos mismos. Incluso, pues hay refranes que reflejan de alguna forma las posturas. Dice primero yo, después yo, y si queda algo, pues yo. Esa es una forma. Otros dicen primero mis dientes y luego mis parientes. Y ese es el egoísmo producto del hedonismo. Ahora, eso nos lleva enseguida a tener problemas de relaciones personales. Claro que la persona que fue robada, la mamá o el papá o el hermano mayor o el hermano que trabaja, pues no va a estar contento y se empiezan a crear, a resquebrajar las relaciones entre la familia. O si la persona le robó al patrón de la tienda o robó ahí en alguno de los aparadores, pues más todavía, porque ya no solamente serían problemas relacionales, pero incluso hasta llegar a problemas legales. Entonces, la postura hedonista va llevando cada vez más a la persona a una situación de conflictos relacionales, conflictos legales, conflictos morales y espirituales, porque a la larga la persona por dentro sabe que no tiene valor o se ve o tiene que inventar muchas justificaciones internas para poder sobrevivir y más o menos aceptarse. Pero muchos de ellos no, ellos se saben ladrones o sinvergüenzas o viciosos o esclavos de vicios. Es hasta donde nos llevan las posturas hedonistas. Es decir, la sociedad actual
alienta a las personas a vivir centradas en su propio mundo de deseos. Y aquí habla de necesidades, pero tendríamos que aclarar que son las necesidades creadas, no las necesidades vitales, legítimas de cada ser humano, sino las necesidades que la sociedad nos ha impuesto, que nosotros hemos aceptado y que hemos sucumbido ante la oferta de que lo más placentero es lo mejor, y entonces nos embarcamos en esa búsqueda inalcanzable del placer mayor, que no existe. Entonces, estas personas viven centradas en su propio mundo, existen para ellas, y que los demás existan para ellos mismos, o sea, no para los otros, sino para la persona que está envuelta en este vorágine de hedonismo. No permiten ver los deseos y las necesidades de los demás. Dice, no da nada sin recibir nada o algo a cambio. Este es el trueque moral, el trueque de conveniencia. Si esa persona me va a redituar un placer o me va a redituar un beneficio, entonces me preocupo en ella. Pero si no, ni la tomo en cuenta o no me importa sus circunstancias. Esto da pie a que no nos preocupemos en ayudar a los demás. Jamás emprendemos actitudes altruistas o desinteresadas, sino que todo lo hacemos en beneficio propio. Otra característica de la sociedad moderna, dice, es la búsqueda insaciable del éxito. Es una tabla que el mundo ha marcado y ha dicho qué tipo de éxito. El éxito, según el mundo, no es el mismo éxito según la Biblia. Pero los estándares profesionales, los estándares culturales establecen cierto modelo de éxito y ciertos paradigmas de éxito, es decir, ciertas personas que dicen, estos son los exitosos, tienes que ser como ellos. Empresarios de mucha fortuna, los multimillonarios, deportistas que han alcanzado el estrellato y han roto récords, esos son otros. Artistas del mundo del espectáculo también son otros, o intelectuales, genios de la ciencia, como Einstein, y entonces los tomamos como modelo y queremos ser como ellos. Y nos esforzamos, nos sacrificamos, nos frustramos por alcanzar esas tablas de éxito que el mundo marca. Y eso deviene en competencia de los unos contra los otros. Y la competencia en frustración. Los que no logran esos altos estándares se frustran, se amargan, se vuelven antisociales y en el mejor de los casos asociales, que simplemente se aíslan de los demás. Pero es a donde nos lleva la búsqueda del placer, por la vía del éxito y del aplauso, del reconocimiento, porque eso alimenta el ego, eso alimenta el sentido de importancia, y luego creamos posturas y conceptos de hacernos indispensables para los demás, para que nos sigan aplaudiendo. La influencia del hedonismo dice que se ha infiltrado en todas las vidas, incluso en la vida de la iglesia. Bueno, este es un hecho, no lo vamos a negar, porque si vemos la historia bíblica en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, ahí el evangelista Juan, por inspiración de Dios, por orden de Dios, les envía una carta a 7 iglesias que están en el Asia Menor. En la carta el Señor se presenta y les dice, yo conozco tus obras. Les describe cómo son cada una de las iglesias. Pero los comentarios bíblicos, cuando nos describen las ciudades y las culturas, nos enseñan que como eran las características de la ciudad, de alguna forma eran igual las características de la iglesia. Es decir, la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia, moralmente, espiritualmente, y esto ilustraba la tibieza que había en la ciudad de la Odisea. Y así sucesivamente, las características de la ciudad invaden a la vida de la iglesia. Y así, idéntico, cada uno de los casos era igual en las 7 epístolas a las iglesias en el Apocalipsis. Eso nos enseña que el mundo
penetra, invade, se filtra a la vida de la iglesia. Ahora, no nos extrañemos entonces que la sociedad actual, la sociedad consumista, la sociedad hedonista, de una u otra forma se ha infiltrado a la vida de la iglesia. Y en la iglesia los cristianos muchas veces, porque no nos damos cuenta o porque no hemos sido enseñados, nos normamos de acuerdo a los criterios de afuera del mundo. Establecemos que la máxima felicidad es la riqueza, es el éxito, es la comodidad y el placer y el lujo. Y entramos en competencia. Llega un auto de cierto modelo al estacionamiento de la iglesia. A las 2 o 3 semanas llega otro igual. A los 2 meses ya tenemos 4 o 5 iguales, porque entramos en el círculo de la competencia. Y eso es porque el hecho de que nos aplaudan, de que nos halaguen por lo que tenemos, lo que poseemos, eso nos da placer. Y ese es el hedonismo. Y en esa actitud, a veces nosotros como creyentes no nos damos cuenta que los criterios que utilizamos son criterios hedonistas. Nos cambiamos de una iglesia porque el aire está muy frío, o porque el aire está muy caliente, o porque las bancas son muy incómodas, o por esto o por aquello. Y ya nos olvidamos de la entrega, de la lealtad, del aprecio, de la fraternidad, del compañerismo, de la enseñanza. Nos vamos de la iglesia porque la música no está como me gusta a mí, o porque es muy anticuada, o porque es muy moderna, o porque está en medio. O sea, de todas maneras. Pero esos criterios son criterios hedonistas. Son criterios no de un discípulo, sino de un hedonista. Alguien que le gusta el placer, que le gusta el oído de la música, que le gusta la estética del edificio, que le gusta la comodidad del asiento y del clima, y entonces busca algo que se acomode a su placer. ¿Por qué nosotros no rompemos esa cultura y reconocemos el peligro de estar culturalmente condicionados? La sociedad nos condiciona. Y entonces todos cambian sus asientos por alguna novedad que acaba de salir en el mercado, y las iglesias nos metemos en eso. Todos cambian cierta cosa y todo el color, inclusive, ya vamos a pintar todo. ¿Por qué? Porque estamos culturalmente condicionados. La Biblia nos va a enseñar, y vamos a irlo viendo ahora los pasajes, que no tenemos que ser víctimas de la sociedad hedonista. Es decir, que no tenemos por qué aceptar que lo máximo que podemos buscar es el placer. La Biblia dice que el placer es importante, pero no es lo más importante. Ya vimos la semana pasada, en uno de los puntos, el pasaje de Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Eso quiere decir que lo más importante no es el placer, lo más importante es el reino de Dios y su obediencia. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y obedecerlo, y la justicia del reino de Dios. Y una vez que nos embarcamos en ese propósito, no el de ser ricos, ni el de ser felices, ni el de tener placer, sino el de obedecer al Señor y que su reino sea establecido y reconocido y obedecido, entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso lo recibimos como buena dádiva, como don de parte de Dios, como bendición de parte de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones del hedonismo? Es el punto 2 de la lección. Bueno, en la historia de la humanidad ha habido personajes que han marcado huella. Uno de ellos fue Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución, que dice que el mundo, la vida en la Tierra de los seres vivos, incluyendo al ser humano y los animales, surgió a base de una evolución, de donde las formas de vida superiores vienen de formas de vida menores y más simples. Y bueno, eso ellos dicen que es a través de un proceso de milenios, de miles de años, y llegamos al hombre que está ahora. Y eso crea una mentalidad de la lucha o de la supervivencia del más fuerte.
Y estamos en una situación donde pareciera que estamos pasando eso. Los más débiles en la situación de la pandemia que vivimos ahora son los más vulnerables y los que van a sobrevivir son los más fuertes. Y piensan que se está echando a trabajar la teoría de Darwin. A partir de la teoría de Darwin, otro filósofo alemán, también como Darwin, del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, creó la teoría del superhombre, del invencible, o sea, la especie más desarrollada, más fuerte, que sobrevive y está ejemplificada en el superhombre. De esa teoría del superhombre que presentó Nietzsche, sacó el movimiento nazi, también alemán, la idea de la superraza aria. Y entonces el nazismo era la encarnación de la teoría del superhombre, donde el que no está de acuerdo o el que no pertenece a mi raza, el que no tiene mis características, no tiene lugar en el mundo. Y por eso los pogroms de erradicar a las gentes que pensaban diferentes o que eran de una raza diferente, como los judíos, llevó a la aniquilación de millones y millones de personas. No nada más 6 millones, porque 6 millones fueron judíos, pero hubo millones de rusos y millones de otras razas también. Entonces, eso fue tremendo. Quiere decir que la idea del placer del poder, en el caso del nazismo, tiene un alto costo. Cuesta muchísimo la vida de otras personas, la seguridad de otras personas, la comodidad y la estabilidad de otras personas. Mi riqueza es a costa de la pobreza de otros. Y entonces, esto nos lleva en el terreno más simple, como el de la familia y el del individuo, no pensando nada más en las naciones, a un menosprecio, dice la lección, en lugar de una solidaridad. Es decir, la persona no le importa cómo estén los demás. Su solidaridad es nula, dice la lección. Nosotros vemos que Nietzsche, dice aquí la lección, se oponía a los valores cristianos. Para Nietzsche, incluso para la ONU en nuestros tiempos, el cristianismo es una amenaza a la humanidad, según ellos, porque presenta valores débiles, como la humildad, como la compasión, como la caridad. Para ellos esos no son valores, esos son antivalores, porque sus criterios son otros. Y entonces promueven el orgullo, la dureza, la falta de compasión. A veces nos encontramos con personas que esconden sus sentimientos. Bueno, han absorbido algo de estos valores. Que no te vean débil, que no te perciban tus flancos de debilidad, porque por ahí te van a pegar. Y entonces escondemos y presentamos una máscara de superhombre, de invencibles, que no lloramos. Incluso dicen que los hombres no lloran, y si lloran se aguantan. Entonces, ¿por qué? Porque eso es la mentalidad de la rudeza de la idea del mundo. Pero la Biblia no nos lleva a una actitud de insensibilidad hacia los demás, de falta de solidaridad, sino más bien alienta la consideración de los demás como si fuéramos nosotros mismos. El hedonista tiene 2 reglas. Una regla para mí, que es muy blanda, muy adaptable, y una regla para los demás, muy estricta y muy demandante. Y esa es la mentalidad hedonista. Dice la lección, las escrituras rechazan todo tipo de comportamiento no solidario. Por el contrario, promueven la ayuda a los pobres e invertir en ellos. Acción que está relacionada a una promesa del cielo. Luego cita aquí la lección Lucas 12, 32 y 34, que dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Y esa es la realidad. Nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestra riqueza sea espiritual. Porque, si puede tener una cuenta de banco, no hay problema. O sea, no estamos promoviendo la mendicidad. Pero que nuestro mayor tesoro sea el que está acumulado en el cielo. Y eso se logra a través de una actitud desprendida de nuestras cosas para ayudar a los que tienen necesidad.
pero además de una actitud desapegada, de despego de las cosas materiales. Ya dijimos la semana pasada, las cosas materiales no nos deben definir, sino lo que somos por dentro, los valores, las creencias que tenemos en la palabra de Dios. Eso es lo que nos debe definir. Dice, Pablo exhorta a los creyentes a tener los deseos de los demás como propios. Y lo cita aquí en el pasaje de Filipenses 2:4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, lo tuyo y también lo de los otros. Esta es una implicación del hedonismo que mata la solidaridad con el prójimo. Pero también nos lleva a una insatisfacción, porque nunca vamos a tener, es como nos decían en la casa, eres un barril sin fondo, no tenemos llenadera, porque esa es la situación de la vida hedonista que busca placeres. Si leemos de nuevo 1 Juan 2:16, para reflexionar en este último punto, de este punto 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esos son los motores que impulsan los valores de la sociedad en nuestros tiempos. Los deseos de la carne, es decir, lo físico, la comodidad, la sensualidad, el placer carnal. Pero luego dice, los deseos de los ojos, el ego, la estética, la belleza, la mujer que se ve elegante, el hombre que se ve musculoso o varonil, etc. Y eso son los deseos de los ojos. La posesión de un vehículo, de una casa, de una propiedad, son deseos de los ojos. Pero luego viene también más allá, muy adentro, la vanagloria de la vida, el ego a todo lo que da. Dice, estas tres actitudes están relacionadas con el nivel social o la importancia de la persona misma. Y debido a esto, los deseos hedonistas dependerán de una demanda interminable. Judas dice que los que causan problemas en la iglesia son los sensuales, los que no tienen el Espíritu Santo. Esta actitud de deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida es una especie de codependencia, como hablamos hace rato, hacia las drogas y otros malos hábitos. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto no sirve. Dice el siguiente versículo, y el mundo pasa y sus deseos, eso se acaba. Los placeres son temporales. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, el último punto de la lección nos habla de cómo enfrentar el hedonismo. Es decir, cómo enfrentar la sociedad del placer, la sociedad del lujo. Y ahí nos lleva al pasaje de Pablo en Filipenses. Primero, Filipenses 4. Vamos a leer 4 del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuántos de nosotros no nos sabemos Filipenses 4:13? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la mayoría de nosotros, cuando citamos este pasaje, lo citamos mal. Estamos pensando en que somos invencibles, que podemos hacer cosas impresionantes, que somos supervencedores. Bueno, la Biblia sí lo dice, pero lo dice en otro pasaje, no lo dice aquí. El texto de Filipenses 4:13 depende de lo que Pablo acaba de decir arribita. Y él dice que él ha aprendido a tener abundancia como a padecer necesidad. Entonces, Pablo podía tener mucho
y vivir como una persona con recursos interminables. Y luego podía no tener nada y vivir también como si fuera un rey. Y esa es la actitud victoriosa, esa es la actitud madura, de que si tenemos mucho no debemos perder piso y sentirnos los invencibles y pensar que por nuestra propia viveza, inteligencia, ya hemos logrado eso, sino lo que tenemos es por la gracia de Dios. Lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno con nosotros y misericordioso y ha querido bendecirnos, pero nos ha querido bendecir para que nosotros seamos fuentes de bendición para otros y apoyar a otros. En esas semanas que vienen, a lo mejor muchos de nosotros pudiéramos estar en situación de poder ayudar a alguien más, que sabemos que por razones de la pandemia no tuvo ingresos y nosotros pudiéramos hacer alguna ofrenda de amor para ayudar a alguien en necesidad. Que Dios nos ponga esa actitud. Y Pablo dice, es un proceso que se aprende. He aprendido, dice el versículo 11. He aprendido a tener abundancia y a padecer necesidad. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Y mis hermanos, cuando pasamos en situaciones de estrechez económica, Dios nos está enseñando a depender de Él, a no depender de nuestras habilidades, a no depender de nuestra inteligencia, sino de Él. Y dice la Biblia, Él tiene cuidado de vosotros. Dice más arribita en el mismo capítulo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, con acción de gracias, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces cuando sabemos que podemos vivir en abundancia sin perder piso y gratitud con Dios, y podemos vivir en pobreza sin renegar de Dios, como decía el proverbista, entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto se refiere a una actitud de confianza plena en el Señor. Pero hay otra actitud adicional, y eso lo marca Pablo en Timoteo, en el pasaje que se leyó en Timoteo, que 1 Timoteo, que nos enseña otro principio que nos ayuda a vencer la tentación del hedonismo y el bombardeo cultural del hedonismo y vivir una actitud cristiana de victoria, no de derrota ni de mediocridad, sino de victoria en el Señor. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien, ¿qué dice el versículo 8? Así que, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con eso. amén. Y el versículo 6 decía, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay otro pasaje, Hebreos 13:5, que también abunda en este pensamiento y lo quiero compartir. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Ese es un texto maravilloso. Contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor nos enseñó a vivir al día. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y entonces nos enseña a no estar nerviosos ni con incertidumbre por el día de mañana, sino a confiar en Él. Entonces, confianza acompañada de piedad y contentamiento son bases para vencer el hedonismo. Y eso nos va a llevar, no es que absorbemos esos principios que nos marca aquí el pasaje, contentos con lo que tenemos, y marca los elementales, dice abrigo y sustento. Entonces estemos contentos.
No necesitamos más para vivir ni para servir al Señor. Dios nos puede dar más y yo creo que lo va a hacer. Pero lo indispensable es abrigo y sustento. Es decir, tener que comer, tener que vestir, tener un techo y estamos felices. Y dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque eso nos priva de la vorágine de la competencia, de la envidia, de la codicia, de los celos y de las comparaciones, de las competencias. Y nos permite entonces dedicar nuestra energía a agradar a Dios, a buscarle, a servirle y a interesarnos en los demás y apoyarlos y ayudarlos. Entonces eso nos lleva al punto donde dice, para enfrentar el hedonismo debemos afirmar nuestras relaciones personales y los marca en tres formas. Primero, hacia uno mismo, hacia sí mismo. Necesitamos entender, dice, que se necesita cierta cantidad de amor propio para poder amar a otros y aprender a vivir en contentamiento. Es decir, pues si nosotros no nos amamos, ¿cómo vamos a poder amar a los demás? Es un hecho. La Biblia no nos manda que nos amemos. La Biblia asume que ya nos amamos. Lamentablemente, muchos no lo hacen y tienen problemas con ellos mismos, con la sociedad, con su prójimo y sobre todo con Dios. Pero si nosotros tenemos una aceptación correcta de nosotros, vernos como pecadores redimidos, en proceso de perfeccionamiento por la obra del Espíritu Santo, y que Dios nos ama y tiene un propósito para nosotros, entonces nos amamos y nos aceptamos como Dios nos acepta. Y eso nos permite preocuparnos por los demás. Dice el apóstol, ten cuidado de ti mismo. En nosotros, aunque nos amamos, nuestro interés no debe centrarse en nosotros mismos. La imagen de un hombre en el gimnasio viendo sus músculos, pues no es una imagen muy bíblica. O de una persona viéndose en el espejo y admirándose en el espejo, no es muy bíblica. Nosotros tenemos que tener los cuidados básicos, elementales de nuestra persona, pero no centrarnos en nosotros. Muchas veces tenemos que hacernos como el papá en las condiciones de pobreza, que le dice a los niños, ¿cómo, hijo? Yo no tengo hambre, porque quiere asegurarse que sus hijos tengan que comer antes que él. Y entonces eso es un verdadero amor a sí mismo y a sus semejantes, en ese caso sus hijos. Es la actitud que nosotros debemos tener. Amarnos a nosotros mismos de una forma aceptable y luego amar al prójimo. En esa relación con los demás, el apóstol nos dice, estimando a los demás como superiores a sí mismos. Cuando nosotros tratamos con deferencia, con generosidad, con atención, con interés a los demás, estamos creando una buena relación para llevarnos bien con los demás y ser generosos, y que cuando nosotros necesitamos también sean generosos con nosotros. Dice el texto, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y luego una buena relación con Dios. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, podemos descansar en Él, depender de Él, ir a Él cuando tenemos una angustia y si hace falta llorar en su presencia, pero siempre vamos a tener la seguridad de que Dios va a contestarnos, va a fortalecernos, va a consolarnos. La vida, dice la Escritura, del hombre no consiste, dijimos ahora pasada, en los bienes que posee. Sobre todo consiste en una buena relación con Dios. Dice, la vida cristiana es mucho mejor cuando se aprende a estar contento con lo que se tiene y en comunión con el Señor. Entonces, vamos a terminar esta lección y déjenme ver un poquito las conclusiones. Dice, es importante entender que la condición de la sociedad contemporánea, donde el afán de la vida que produce estrés, frustraciones, celos, envidias y enfermedades, entre otras cosas más, entre otros males, dice la lección, no hace más que evidenciar y profundizar un deterioro de la relación entre la raza humana y Dios. Por el contrario, bueno, la insatisfacción hace que las personas actúen de manera egoísta, lo cual reflejarán en sus relaciones interpersonales e incluso con Dios, al no tener lo que desean. Por el contrario, la persona que vive en una buena relación con Cristo tendrá lo necesario para enfrentar los desafíos con integridad
y gratitud. Esta pandemia nos está dejando muchas lecciones. Y una de las lecciones que nos está dejando es que los lujos, la comodidad, los placeres no importan cuando estamos ante una amenaza de la índole que estamos enfrentando. Y lo que importa es la paz en el espíritu, la confianza, que estemos bien tomados de la mano de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros confiamos en Él. Esta semana un servidor pasó un susto grande. Mis hermanos y yo pasamos un susto grande. Mi mamá hace 2 días se puso grave de repente. Y angustiadísimos, mis hermanos la llevaron a la clínica a que lo viera un médico. Tenía una fiebre muy alta. Estaba casi inconsciente y deliraba. Y luego, mi mamá tiene 80 años. Va a cumplir 81 en junio, primero Dios. Y luego nuestra mente se quiso llenar de lo peor, o sea, ya sabemos. Pero fuimos al Señor, mis tíos, mis hermanos, mis hijos y los diáconos de la iglesia, oramos por mamá. No ha vuelto a tener fiebre, ya van casi 48 horas de eso, no ha vuelto a tener fiebre. No tiene ningún síntoma de los que el médico marcó como señales de alarma de que podía tener el COVID. Y creemos que el Señor la guardó y la va a mantener, la va a fortalecer. Eran principios de neumonía, pero confiamos en que Dios ha hecho la obra. Nosotros nos metimos, mi esposa en una habitación y yo en otra, a llorarle al Señor. Y yo le pedí al Señor la convicción del Espíritu Santo sobre mi corazón, de cuál era su voluntad. Y pude tener la fortaleza de que Dios estaba en el asunto y que Él iba a dar una victoria, como la estamos viendo. Confiamos en el Señor, sabemos que no es el caso de todos. Y que en cualquier momento los cuadros van a cambiar en una u otra persona. Pero confiamos que los que tenemos a Cristo en el corazón, el día que Él diga ya es hora, estamos preparados y la muerte es victoria. Pero mientras tanto nosotros descansamos en Él, le llevamos nuestras angustias, platicamos con Él y lloramos con Él y Él viene y nos acaricia y nos fortalece y nos da valor. Así que mis hermanas, ánimo. Yo sé que muchas de ustedes están luchando mucho porque ahí están los niños y los niños no entienden muchas cosas. Pero yo quiero decirles que ellos perciben cómo estamos nosotros. Así que tenemos que comunicarles seguridad y confianza y alegría. Que los niños nunca nos vean tristes. Que siempre haya un gozo y un gusto para ellos. Y hacerles saber que papá y mamá los están cuidando. Que si no van a salir es porque ellos saben que es mejor estar en casa. Y que la casa esté rodeada de amor, de cuidado, de cariño, de comprensión, de aceptación. Que los niños no escuchen un regaño producto de la frustración, producto de la angustia interna. No. Ellos deben percibirnos firmes, sólidos, como las columnas que somos para ellos. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar al Señor y que esta lección nos lleve a valorar el sumo placer, porque de hecho sí hay un sumo placer, y es el gozo de la presencia del Señor en nuestros corazones. Maravilloso Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias por esta lección. Yo te doy gracias por la comunión de tu Espíritu Santo que nos habla y que nos dice que somos tus hijos amados, tu especial tesoro, que estás al tanto de todo lo que nos ocurre y que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por lo que estás haciendo en mi madre. Gracias porque estás ayudando a mis hermanos a cuidarla allá donde ella vive. Y Señor, gracias porque guardas y proteges a cada familia en este momento. Te pido bendición para cada miembro de la familia Betel, en Otelo, en Nebraska, en San Benito y aquí en Texas. Tu mano sea, Señor, tiendas un vallado alrededor de los hogares. Oh, pon un campamento de ángeles alrededor de cada familia
y habita tú en medio de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo esté dándonos testimonio de que tú estás en control, como decía nuestra hermana. Tú sigues en control porque tú eres Dios. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Bendito para siempre sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, a depender de ti y a esperar y confiar en ti. Y las horas que tengamos que estar confinados en esta cuarentena en nuestras casas, las llenemos de tu presencia. Que cada día te escuchemos más a ti, Señor, y menos las cosas que vienen de afuera. Gracias por la iglesia. Gracias por mis hermanos. Gracias por todos los que nos escuchan con tanta gentileza, Señor, alrededor del mundo. Lleves bendición. Te pido por mi sobrino Abner en España, por Elí en Japón y por todos los misioneros, Señor. Por los misioneros que están enfermos, luchando por su salud. Sabemos que muchos de ellos están recuperando. Gracias, Señor. Te pido por los pastores en Nueva York, que muchos de ellos ya han terminado sus días en esta tierra, pero los que están ahí, Señor, sigas dándoles de tu gracia, de tu fuerza. Por mis hermanos, Señor, guárdalos a todos, a mis amigos en la Florida, a mis amigos en California, a mis hermanos en California, guárdalos a todos, Señor, los que están en las carreteras, tu mano sea con ellos. Gracias, Señor, porque tu paz nos llena de abundante gozo, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Nos vemos esta tarde. Nos vemos esta tarde, mis hermanos. Y la hermana Sandra va a darles un anuncio. Así que ella nos va a despedir. Dios me los bendiga. Gracias. Que les bendiga, hermanos. Nos vemos a la tarde. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. No sé si me escuchan. Amén. Como dice en Primera de Crónicas, vamos a abrir nuestras Biblias si las tienen ahí con nosotros en Primera de Crónicas 16, 28 a 29. Dice, tributad, oh Jehová, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Sabemos que es nuestro deber y nuestro deseo dar ofrendas. No sé si me están, amén, mirando. Necesitamos dar nuestras ofrendas y estas últimas 2 semanas no lo hemos promovido, no lo hemos hecho, no teníamos la manera, pero hemos abierto una cuenta de Cash App donde usted puede dar sus ofrendas y sus diezmos. Les voy a mostrar una foto aquí en sus pantallas. Si usted tiene un teléfono, también en su computadora, donde usted pueda, si usted mira esta aplicación que dice Cash App, en su computadora también lo puede hacer, puede abrir ahí donde dice Cash App. Si es que conoce a alguien que ya la tiene, a lo mejor le pueden mandar una invitación. Nada más le quiero encaminar sobre cómo hacer esto. Cuando usted abre esta aplicación y pone ahí su información, ya cuando está preparado, listo para dar algo, va a poner su cantidad. Puse ahí en número 1 la cantidad, dice ahí $100 o la cantidad que usted desea dar, si es para ofrenda o si es para sus diezmos. Y luego va a poner pay, abajo dice pay o pago. La va a llevar a otra pantalla como donde dice el número 2, 3 y 4, donde usted va a poner, en la número 2 va a poner Iglesia Betel Tex. Ese es el código para nuestra iglesia. No se le olviden el número 3, donde dice 4, va a poner si es diezmos, si son ofrendas. Y abajo donde dice Iglesia Betel Tex, ese es el código, esa es la iglesia, eso es lo que le debe de aparecer ahí cuando usted esté dando sus ofrendas o sus diezmos. Y enseguida va a poner pay. Ahí donde dice
arriba pay, o si es en español creo que dice pago. Entonces es todo lo que tiene que hacer, lo envía y usted puede dar sus ofrendas a través de este medio. Estamos agradecidos con Dios porque aún que no podemos estar ahí en la casa de Dios, podemos escuchar su palabra, podemos cantar a través de sus alabanzas y podemos alabar su nombre. Y también podemos dar nuestras ofrendas. Sabemos que no es lo que queremos hacer, queremos estar en la casa de Dios, queremos estar conviviendo los unos con otros, pero hacemos lo que podemos y por este momento así va a ser, y agradecemos a Dios porque nos da la vida y la salud y nos protege hasta este momento. Vamos a ser despedidos de este culto. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Les extrañamos, les amamos. Cuídense mucho y inclinen sus rostros. Vamos a ser despedidos en este momento. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta mañana, Señor, por la palabra que nos has dado a través de nuestro pastor David, Señor, en esta mañana, por los cantos, porque tú estás entre nosotros, Señor, porque tú nos proteges y nos guardas, Señor. Te pedimos que nos despidas y que seas con cada uno de los congregantes de nuestra iglesia y cada uno de los que nos están escuchando en esta mañana. Bendícelos, Señor, y pon tu mano poderosa sobre ellos. Te amamos, Señor, y te enaltecemos siempre, Señor. Y el lema de la escuela dominical en nuestra iglesia es: por un crecimiento en número, espiritualidad y conocimiento. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Nos vemos a las 5. A las 5.